Bienvenidos una vez más a Mundo Agronómico Podcast. En esta ocasión estaremos dándole continuidad a lo que fue ese primer episodio sobre el pensum de la carrera de agronomía. Yo soy Ronnie Díaz y si vienes de ese primer episodio, pues aquí te das cuenta que iniciamos en el sexto cuatrimestre. En ese primer episodio vimos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto cuatrimestre del pensum de la carrera de agronomía. Este es el segundo y el último en el que estaremos conversando sobre las carreras que debes pasar para convertirte en un ingeniero agrónomo. Mundo Agronómico Podcast está trabajando durísimo para que realmente llevemos ese contenido para la nueva generación de agrónomos en formación. En esta ocasión de inmediato entramos en materia y alrededor del sexto cuatrimestre estarás empapándote de una materia que considero que es esencial, fundamental para convertirte en ingeniero agrónomo. Una materia que debes aprovechar debido a la importancia del día a día y también a futuro una vez que estableces un cultivo agrícola. Estoy hablando nada más y nada menos que de climatología o meteorología agrícola o climatología agrícola. Realmente ahí es donde se marcan las diferencias básicas dentro de los aspectos climáticos que se ven. O sea, se separa uno entra en conocimiento de lo que es el tiempo atmosférico, lo que es el clima per se. Realmente el contexto actual involucra muchísimo el cambio climático, todas las variables, todos los factores, elementos del clima, que lo estarás batallando el día a día, porque el clima influye no solamente en el desarrollo de los cultivos, sino también el desarrollo de los enemigos posibles que tienen los cultivos una vez se establecen. Estoy hablando de plagas, enfermedades, los propios animales, ya mamíferos grandes y todo eso. De igual manera, sigue en este sexto cuatrimestre donde de fitopatología, con su laboratorio también. Vale hacer la salvedad en que en climatología hay muchas prácticas. La determinación de los tipos de nubes, a qué altura, las nubes que son de las lluvias, las nubes que no son de lluvia, y así sucesivamente. De igual manera, fitopatología incluye muchísimas prácticas. Es una materia que hay que prestarle atención. Bueno, de por sí le hemos dicho mucho esa frase, prestarle atención. Todas las materias de agronomía son importantes. No hay que quitarle mérito a ninguna, porque es que es como lo más resumido que se ha hecho. El pensum de un agrónomo yo creo que es lo más difícil de hacer dentro de las entidades universitarias que hay. Realmente es muy complejo porque es que está relacionado con todo. Entonces, fitopatología, esa rama que se encarga de estudiar las enfermedades de las plantas, esos hongos, esas bacterias, esos inclusive nematodos. Tratamos nematodos de manera superficial, como conocedores en un laboratorio, pero es fundamental. Esos males, ese Phytophthora infesta, Alternaria solani, que hace muchísimo daño y que están presentes en prácticamente todos los cultivos. Entonces ahí vemos, es un sexto cuatrimestre que está bien estructurado normalmente, porque te dan clima y te dan esta materia de fitopatología, porque el ambiente, el clima, el tiempo atmosférico es directamente proporcional con el desarrollo que pueda tener cierto hongo. Estamos claros en eso. A medida que el clima se acomoda para el desarrollo, para la reproducción, no simplemente de los hongos, sino de cualquier ser vivo, en condiciones idóneas, la multiplicación se hace pronto. De igual manera, hay una materia, sistemas agrosilvopastoriles, que podemos ver, en pocas palabras, es como esa combinación que podemos dar a una área agrícola también destinada para los sistemas silvopastoriles. Son términos que estaremos viendo en este podcast y que bueno, si no estás claro, no lo voy a detallar mucho, pero te invito hasta que lo googlees. En YouTube tenemos contenido donde donde definimos sistemas agrosilvopastoriles. Josan Acevedo en un video que se llama Conceptos Agronómicos lo define muy bien. Y bueno, de igual manera sigue con fisiología vegetal, con un laboratorio que es bien cargado. Es una materia de mucha teoría en sí, pero también con las prácticas que complementan muy bien.
dependiendo del facilitador que te la dé, hay una materia que hay que prestarle mucha atención. Ahí hablamos de las funciones, de todos los tejidos, de las plantas, de cómo funcionan. Y de manera per se estudia la célula vegetal. Y ahí es donde cambiamos esa convicción de que por definición, la respiración de las plantas o la fotosíntesis consiste simplemente, o hay que tener la luz, la clorofila, y bueno, por ahí la planta produce sus alimentos. No, ahí cambia totalmente esa cosmovisión que se tiene de la fotosíntesis. Y bueno, se suman materias por lo general que podemos definir básicas. Horticultura ornamental, de ahí esa parte de las plantas que se utilizan como adornos de embellecimiento en las construcciones, edificaciones, parques, en los diseños de esos propios parques, que por lo general se involucran muchas plantas, y ustedes saben que ese generar de esos parques y el bienestar de esas plantas debe realmente ser evaluado por un agrónomo. Por eso vemos que muchas veces los síndicos, los alcaldes municipales siembran plantas y vemos que no prosperan, porque muchas veces siembran una planta porque le dijo fulano, se la recomendó, o la vio bonito en algún otro lugar, pero ese suelo quizás no responde, ese ambiente no cumple con los requerimientos climáticos de esa planta. De igual se siguen sumando materias como bioquímica, vemos más a fondo de muchos procesos, los ciclos biogeoquímicos que se involucran, muy relacionadas con las plantas, ciclo de Krebs y todo eso. Pasamos a un séptimo cuatrimestre, y aquí el séptimo cuatrimestre yo lo definiría como ese cuatrimestre ya de madurez agronómica. Pues ahí se habla muchísimo sigue hablando de materias muy fundamentales, pero de igual manera es como lo que te va a separar, porque ahí la madurez no es una opción, o tú madura o no madura. Por el tema de que se suman materias como asociatividad y conjuntos productivos. Hablamos ahí de cómo se forma un clúster, cuáles clústeres hay en el país, las funciones de los clústeres, de otros grupos, realmente de asociaciones de productores, de vendedores, de cómo se maneja tal cosa, cómo circula la miel a nivel nacional, cómo circula el aguacate, los plátanos, cómo se ven, o sea, todos esos conjuntos. Se ven esos esquemas de tramitación de productos y la formación de esos esquemas, que es muy válida. Te topas ahí ya con un reporte profesional 1, que es lo que en muchas otras universidades, o en la mayoría, se habla de un anteproyecto. Eso que tienes que destacar y empezar a formular a fondo, para lo que se convierte también, mal dicho o usado, tesis, que también es otro término que estaremos debatiendo, de ese uso de esa palabra en República Dominicana, en sí per se la agronomía. Y de igual manera desarrollo rural, que es muy fundamental. Un agrónomo debe saber tratar a los productores. Se recalca muchísimo el tema de que muchos agrónomos no saben quizás llevarle una nueva tecnología, de cómo podemos transmitir esa nueva tecnología a un determinado grupo de cierta comunidad en un aspecto rural, de cómo desarrollar una comunidad rural basada en las tecnologías que pueda llevar ese técnico agropecuario, ese ingeniero agrónomo. Vemos nutrición vegetal. Nutrición vegetal es como, wow, me quedo sin palabras, no me llega una palabra, pero nutrición vegetal es lo que te hace agrónomo, porque ahí tú ves los requerimientos nutricionales. Puedes, y tienes que marcar una diferencia entre fertilizar y nutrir una planta, que no es lo mismo. Invitaré a José Luis Ciprián para que nos instruya en ese tema, ingeniero agrónomo, que le estaré presentando. Y bueno, nutrición vegetal, ahí sabrás qué cantidad de fertilizante aplicar, qué tipo de fertilizante, en qué concentración, si foliar, si edáfica, o sea, una nutrición, cómo darla. En los laboratorios aprender a hacer esos cálculos de cuándo tenemos que aplicar por hilera, cuándo es alboleo, lo cultivo que puede quemar cierto fertilizante, las dosis. Es una materia que chulísima, o sea, me quedo corto, no hay palabras para definirla realmente.
En ese mismo cuatrimestre vemos ética profesional, porque ya la universidad entiende que en esta etapa que ha llegado este joven ya es realmente una persona con cabalidad y que está próximo a salir al campo laboral y necesita esa ética profesional. Entomología la vemos, una materia como vemos los insectos, conocemos a fondo los insectos, cómo se reproducen, cómo tratarlos, inclusive cómo combatirlos. Se habla muchísimo de los ácaros, por realmente los nemátodos. Es una materia que muy a fondo necesita su tiempo, que hay que dedicárselo, porque te vas a ver de tú conocer el aparato digestivo de ciertos insectos, cómo tratamos estos insectos y el insecticida cómo debe ser sistémico, debe ser de contacto, debe ser, o sea, traslaminar, debe ser de qué composición, en qué concentración, las dosis, cómo usarla. Excelente para el control, cómo convivir con eso. Luego de que esa materia, en los primeros momentos te instruyen en sí cómo nace, cuáles han tratado, conocer ciertas plagas y por ahí. Lo más importante entiendo que es el conocer el aparato digestivo, ese aparato bucal de los insectos, que realmente es lo que a fondo necesitamos, puedo entender. Y de igual manera, fitomejoramiento vegetal. Fitomejoramiento ya de por sí, ¿verdad? El mejoramiento de las plantas. Como sí, una historia muy linda. La historia retomamos muchísimo la parte de biotecnología, está muy relacionada. Esa evolución que se ha dado a través de los años, a través de los tiempos, décadas, centenares, que realmente vale la pena estudiar, conocer. Se habla muchísimo de banco de semillas, se habla muchísimo de la bóveda de fin del mundo, término que me sorprendió. Te invito a que cheques nuestro video sobre la bóveda del fin del mundo, que realmente conocemos un poco que existe y de qué trata eso. Entonces se habla muchísimo a través de ese paquete tecnológico que se fue desarrollando para las plantas que podemos conocer hoy como híbridas, esas plantas que a través del tiempo se pueden decir las plantas tolerantes, cómo se logra todo eso, o sea, cómo mejoramos las plantas. Es una materia bien chula que también hay que dedicarle tiempo porque te marca un antes y un después dentro de la carrera. Acercándonos a la parte final, llegamos a un octavo cuatrimestre luego de tanta lucha, de tantos trasnoches, de tantos libros por leer, de tantos videos vistos, tantos audios que escuchar, tantas fincas que conocer, tantas nuevas tecnologías conocidas y por conocer que nos convertirán en un ingeniero agrónomo de verdad. En este cuatrimestre, pues es bien, por así decirlo, decisivo y muy competente al momento de que tú dices, bueno, ya lo que me queda es un año a mí para terminar esto, me quedan 3 cuatrimestres más, me quedan 4, pero le voy a dar para allá con todo. Materias como formulación y evaluación de proyectos, el cómo tú poder realizar un proyecto, cómo tú formulas un proyecto, cómo tú presentas un proyecto, de qué manera, qué tengo que tener, los aspectos básicos para presentarle a un futuro inversionista, cómo yo puedo convencer para llevar a cabo este proyecto, que aunque no lo creas lo vas a necesitar muchísimo. De igual manera con los cálculos, ese presupuesto que debes tener. De igual, hay una materia que la dan, por así decirlo, en todas las universidades, que es desarrollo de emprendedores y liderazgo, porque la agronomía es una materia que te permite un abanico enorme de tu poder emprender. Llámese usted estudiante universitario que quiere poner un negocio, que quiere llegar a financiar, que quiere poner un laboratorio, que quiere poner una venta de suministros, de insumos, que quiere llevar lo que sea, por ahí muchísima, que quiere sembrar cultivos, que quiere desarrollarse en el área de investigación, que quiere ser docente agropecuario, que quiere llevar cursos. O sea, es preciosa esa materia. O sea, desarrollarte como emprendedor, muchas veces necesitamos hacernos líderes. Es una materia que te compete y va muy de la mano con el tema de la formulación y evaluación de proyectos. Hay biotecnología, ya biotecnología te fundamenta muchísimo a nivel de laboratorio, la reproducción de plantas in vitro y todo lo demás. Hay materias agricultura orgánica, ese sentir que debemos tener todos, y el aspecto orgánico,
de producir con menos insumos derivados de petróleo, todos esos temas de esos plaguicidas, reducirlos, innumerables. Producción comercial de vegetales y agricultura protegida, cómo podemos producir y comercializar los vegetales que producimos en un ambiente protegido. Llámese usted invernadero, casa maya, en túneles, hay muchísimas que te estarás viendo ahí. De igual manera tiene un laboratorio, porque es una materia que necesitas práctica, necesitas ver, necesitas conocer, necesitas tocar ciertos instrumentos, conocer el desenvolvimiento del mercado, los requisitos, que producir bajo ambiente controlado no es un maíz. Hay que tener ciertos requisitos y cumplirlos a cabalidad. Y todo ese presupuesto que conlleva llevar un invernadero, ese ambiente controlado que debemos cuidar. Llegamos rápidamente a un noveno cuatrimestre. Nos topamos con la materia muy fuerte, hay unos cálculos que hay que respetar, tecnología de riego y drenaje, el riego y drenaje, cómo damos riego, por qué la importancia del drenaje, que debemos tener eso en cuenta en todas las fincas, en todos los proyectos agrícolas. La cantidad es suficiente, a que a largo plazo, por qué tiempo estar usando esa fuente de agua, es buena el agua sale fácil, el suelo es arcilloso, es arenoso. O sea, aquí básicamente se conjugan todas las materias ya vistas, como en esta sola, lo vas viendo como por toda, pero yo vi esto en esta materia, me relaciona con esta y así por el estilo. Control de maleza, cómo controlamos la maleza, esas arbences, cómo se desarrollan los tipos de malezas de hojas anchas, de hojas finas, que debes conocer para el control una vez que estés manejando ciertos cultivos, o inclusive si te vas a dedicar a las ventas de insumos agrícolas, esos herbicidas que necesitas venderle a ese productor para que le mate solamente las hojas anchas, las hojas finas en el cultivo de cebolla y así por el estilo. Principios de ingeniería de fincas, esos principios que son básicos, como la cantidad que debo de cercar, la distancia que debo de tener de empalizada, los límites de mi parcela, las construcciones dentro de la finca, o sea, muchas materias que son válidas y aceptadas por el uso que tenemos. De igual manera hay una materia que se llama cultivos especiales, esos cultivos que no se desarrollan en cualquier ambiente, que son más exigentes, que necesitan ciertas labores culturales que debemos darla. Llámate tú el cultivo de la canela, es un cultivo que no todo el mundo se le da bien. El cultivo de la vainilla, el cultivo propiamente de frutas que no de macadamia, son cultivos especiales, cultivos que realmente necesitan ese trato. Llevar todo un registro es sumamente difícil, se compleja hasta por una llovizna que haya, todos esos cultivos. De igual manera el manejo de tecnología, de post cosecha, cómo manejamos una vez que tenemos el producto en la finca, qué se hace, cómo lavarlo, la cantidad que hay que utilizar de desinfectante, de si hay que lavarlo, si hay que cepillarlo, si hay que empacarlo al vacío, o sea, todo ese complejo de todo eso ahí. Las frutas las debo empacar a cierta temperatura, las debo guardar a esa temperatura. Las frutas van para Miami, qué tiempo, a qué temperatura, en qué contenedor, el material de contenedor, todo eso, que realmente son aspectos fundamentales. La producción de semillas también. Producción de semillas. Escucha la materia ahí. Cómo tú mantienes el que se siga produciendo cierto cultivo, porque tienes que producir esa semilla. Cómo conservarla, cómo desarrollarla. Igual el manejo integrado de cultivos es una materia que se ve y la necesitamos en estos tiempos difíciles de agricultura. La agricultura cada vez más se pone más difícil, se pone, en pocas palabras, como que se puedan entender a lo que me refiero, un poquito tediosa, porque debes tener en cuenta demasiados aspectos y a la vez luchar con un cambio climático que está ahí. ¿Cómo integramos realmente ese manejo? ¿Cómo controlamos malezas? ¿Cómo utilizamos las tecnologías químicas? ¿Cómo utilizamos esos paquetes tecnológicos de las variedades? Pero también con labores culturales. ¿Cómo manejamos todo eso? Ese fue el noveno cuatrimestre. Llegando al décimo cuatrimestre, es un cuatrimestre que vemos cultivos tropicales. En República Dominicana se trata mucho el tema de cultivos tropicales, porque la mayoría de nuestros cultivos son tropicales. La ubicación nos permite hacer del trópico, y pues los cultivos que debemos prestarle mucha atención son esos, los que se desarrollan en el trópico.
el cultivo de mango, el cultivo del arroz, todos esos cultivos de ají picante que realmente debemos prestar atención y que están en preponderancia en estos momentos, a la actualidad del 2022. Cultivo de pitahaya, cultivo de la piña, todos esos cultivos. Hay una materia que inclusive en los últimos tiempos, debo hacer la salvedad, se le ha prestado mucha atención. Inclusive la FDA tiene programas destinados a elevar esa parte y es las buenas prácticas agrícolas, que no solamente es una palabrita que la he escuchado mucho, esas son las BPA, pero las BPA necesitan ese uso y quizás esa de que los agrónomos sean entes multiplicadores de las buenas prácticas agrícolas, que le estamos necesitando a un punto que estremecedor. ¿Cómo puedo yo utilizar, yo siendo agrónomo, un producto químico? ¿Cómo yo puedo agarrar ese mancozeb y esa bolsa, simplemente vaciar el fungicida en el tanque, mezclarlo y la funda botarla así por así, con un contenido que, claro, no te voy a decir, no te va a quedar 20 gramos, no te va a quedar 80 gramos del polvo, ese polvo mojable. Pero ese polvo mojable se puede dispersar. Y ahí es donde entran las buenas prácticas agrícolas. De que hay que utilizar ese triple lavado de los envases donde vienen almacenados realmente los productos químicos que pueden hacer daño a otras especies, no solamente vegetales. Porque quizá en un exceso la planta puede tratar, pues si es por la vía raíz. Pero esos animales, esos peces que pueden beber de esa agua que va por el drenaje de la finca, hay que prestarle atención. Y en Mundo Agronómico hacemos mucho énfasis en buenas prácticas agrícolas, porque realmente fundamentan y hacen responsable a los agrónomos del medio ambiente. Ese medio ambiente que nos da tanto, ese recurso suelo que hay que cuidarlo, ese insecticida que no lo podemos dejar destapados inclusive al lado mientras preparamos el tanque, porque le podemos topar y se cae, se derrama. Cuando el agua se infiltra, va al río, el río tiene los peces, mata a los peces. Esa descomposición que podemos hacerle a ese suelo por el uso de esa alta dosis de glifosato mientras quemamos. O sea, es un conglomerado que son prácticas que nos hace gente, que nos hacen agrónomos responsables. En ese 10º cuatrimestre hay un 11º cuatrimestre que ya es donde prácticamente hacemos pasantía, presentamos y desarrollamos nuestro proyecto de grado, ese proyecto, esa siembra que hay que hacer, donde validamos nuestros conocimientos y que realmente ahí en la pasantía estaremos hablando sobre eso, sobre cómo buscar pasantía y todo eso, porque realmente debemos hacer énfasis en que la pasantía no es simplemente para salir y graduarnos, sino también es un espacio que nos permite obtener ciertas experiencias en el campo laboral prácticamente antes de ser ingenieros, antes de graduarnos, y hay que aprovecharlo, esos momentos que son muy válidos. Aproximadamente hemos visto unas 4.700 horas de clases para convertirnos en agronomía, en ingenieros agrónomos, y dentro de ellas alrededor de un 50 de esas horas prácticas que realmente nos harán validar informaciones, nos harán agrónomos. Estaremos completando todas esas experiencias. Hasta aquí ha sido todo de este podcast. Te agradezco que haya llegado al final. Realmente es nuestro segundo episodio y último sobre el pensum de la carrera de agronomía. Yo soy Ronnie Díaz y te invito a que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, lo hagas en estos momentos. Ve a YouTube Mundo Agronómico, síguenos en Instagram Mundo Agronómico Oficial, en Facebook tenemos un grupo buenísimo y está creciendo y te invito a que seas parte. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Mundo Agronómico Podcast. Espero que lo hayas disfrutado y déjanos por ahí debajo si realmente te sirvió la información, en qué otros aspectos podemos darte información, podemos seguir compartiendo. Así que un abrazo, espero poder algún día conocerte. Yo soy Ronnie Díaz desde República Dominicana para el Mundo Agronómico.